Bueno, buenos días. Bienvenido, Armando, a Proyecto 77. Muchas gracias por participar. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar acá. Che, con todos arrancamos con la misma pregunta. Contanos quién sos. Wow. Para el que no te conoce. Difícil. Soy el papá de Amador y Torino Bo. Y nada, soy director, guionista, productor, también publicista. O sea, tengo varias facetas profesionales. Y bueno, soy un tipo con mucha energía, la verdad. Muy laburador. Con ganas de a veces parar un poquito la pelota y no pudiendo. Y bueno, un entusiasta de buscarle la vuelta a hacer cosas especiales, diferentes, en donde se pueda y en el área que se pueda. Y bueno, y acá estamos, ahí lidiando con la vida como todo el mundo. ¿Cómo llegaste a esa vocación? Bueno, no pude revelarme, soy cuarta generación de cineasta, así que es como la familia de los dentistas, de los abogados, me imagino que seré uno más. Un poco por descarte, en algún punto empecé a laburar muy de chico, a los 17 años, no me metí a estudiar, sino me metí a laburar, empecé de cadete, y en una productora que era fue como un semillero del mundo de la publicidad, del cine publicitario, y bueno, y me curtí, me dieron con látigo, laburamos 25.000 horas por día, y bueno, fue un gran semillero. ¿De antes de eso ya sabías que No, bueno, nada, nada, estaba medio marcado? sin duda había como obviamente algunas conexiones, y mi viejo... era parte de esa industria, no directamente, porque era más de parte del cine, eso era más de la publicidad. También trabajé en ATC, mi primer laburo, terminé poniendo guita, Sí. En vez de ganando. Creo que por ahí soy uno de los únicos. Y bueno, nada, empecé a laburar muy de chico y la verdad es que me ayudó a darme cuenta cosas que tal vez yo no sabía que por ahí tenía, digamos, ¿no? En cuanto a la energía, en cuanto al entusiasmo, en cuanto a las ganas. Siempre le puse mucha garra, dejé todo y en algún punto creo que también tuve la suerte de poder siempre, de alguna manera, haber aprendido con los mejores de los que podían estar cerca, y eso creo que es como, además de estudiar o de profundizar o leer, la suerte de poder trabajar con gente que es muy talentosa me ha enseñado un montón. Y bueno, y después está lo de cada uno, ¿no? El plus que puede poner cada uno. Así que bueno, nada, así de alguna manera fui creciendo y bueno, siempre dándole muy duro, la verdad. ¿Y cómo, contó un poquito de tu familia y de tu casa y de cómo era ese clima en el que te Bueno, criaste? yo soy nieto de, hijo de, Sí. Homónimo de abuelo encima. no fueron originales con el nombre. Borges decía: Armando, usted es un gerundio, así que en algún punto puede ser que tenga razón. Así que algo de herencia sin duda hay. Y bueno, a mi abuelo no me lo crucé solamente 2 años, así que no lo conocí, pero lo conozco por lo que se ha creado de él en algún punto, las anécdotas y un montón de relatos familiares más que lo que se conoce hacia afuera. Y bueno, sin duda fue un tipo, él, un emprendedor, digamos, ¿no? De cuando antes no se emprendía, un tipo de barrio, muy caradura, muy fachero, deportista, basquetbolista, cuando fue el primer profesional del básquet, por ejemplo. O sea, que era un tipo muy jugado y bueno, que tomaba riesgos y que bueno, se enganchó con mi abuela, que era la hija de los dueños de los estudios San Miguel, que eran como los estudios San Miguel, que son mis bisabuelos, los Machinán de Arena. Y bueno, mi abuelo se casó con ella y de alguna manera también fue como una especie de acercamiento hacia el cine, donde producían películas. Y bueno, y hay como un montón de intimidades ahí de esa familia que bueno, nada, no los voy a aburrir con eso, pero bueno, que es una linda historia, que en algún momento tal vez se convierta en película o serie, cuando ya no tenga mucho para decir o contar de otras cosas, hay una gran historia. Está ahí pendiente. ¿Y tenés hermanos? Tengo una hermana, sí, Teresa Bo, Claro. que es periodista de Al Jazeera, corresponsal de guerra, y que es una inspiración. La verdad es que creo que nada, es ver cómo hace su trabajo, a los lugares que va, cubrir la guerra de Ucrania, el terremoto de Turquía, el maremoto en Haití, la guerra de Irak, Afganistán, o sea, lugares donde uno lee en los diarios donde nunca le gustaría estar. Ella está ahí pescando historias, contando las verdades, así que es como una especie de inspiración para mí de lo que significa el buen periodismo, ¿no? En algún punto. Total. Y decías entonces que arrancaste a los 17, empezaste a remar y cómo... Bueno, empecé a laburar de muy chico, como dije, y bueno, y también desde muy chico yo siempre escuché en mi casa, se hablaba de historias, mi viejo siempre de alguna manera decía, uy, es bastante timbero, entonces decía, no, me voy a jugar todo por esta película o esta idea. Siempre estaba la idea
buscar ideas, ¿no? Y mi vieja también siempre fue muy cinéfila, entonces se hablaba mucho de películas, historias y de cómo crear una historia. Cosas que en realidad para mí eran normales, pero después con el tiempo, de alguna manera, por ahí, ¿no? Uno a la distancia te das cuenta que no era normal. Pero tampoco es que, tío, la verdad es que son cosas que te quedan ahí en la retina y bueno, y después, de vuelta, haber hecho mi camino, nunca apoyándome en algún punto en el nombre, porque tampoco nadie me daría mucho por un nombre, digamos, ¿no? Por suerte empecé a viajar muy de chico, empecé a dirigir publicidad a los 21 años y nada, medio milagrosamente me empezaron a convocar de Los Ángeles, México, y empecé a viajar y en algún punto también alejarme un poquito de la historia familiar, y eso fue muy importante para mí, el poder encontrar esa confianza en mí mismo rápido, sin estar relacionado, donde en México, en Estados Unidos, nadie sabía ni quién era mi abuelo, ni quién era mi viejo, ni la historia familiar, y eso fue como un gran propulsor para mí para terminar de desarraigarme de alguna manera de lo que era ser hijo de y nieto de, ¿no? Obviamente hoy lo miro con mucho orgullo, pero sí fue como un gran impulsor a salir a la cancha a otro lado, ¿no? A los mundos y no quedarse en Argentina. ¿Y cómo fue eso, lo milagrosamente? ¿Cómo se dio esa primera situación afuera? Muy loco, yo había filmado 1 o 2 comerciales muy baratos con poca plata y un reel mío que en ese momento no había internet, o sea, no había mail, no había nada, digamos, no sé cómo llegó un VHS mío a una productora en Los Ángeles, que era una productora top, y lo vio alguien y me llamaron, que de repente era el sueño americano, que me ofrecían Increíble. viajar a Los Ángeles, ponerme en un hotel 5 estrellas. ¿Vos tenías cuántos años? Y yo tenía 21, 22 años. Y nada, obviamente que fui y en algún punto fue como empezar a aprender muy de chico a mirar desde otro lado, digamos, ¿no? O sea, ver cómo se trataban a los directores, cómo no se trataba, qué había que hacer, qué no, la ambición de ser internacional. Nada, fue como un abrir los ojos desde muy chico. Y bueno, igual lo de Los Ángeles no terminó de crecer en ese momento, pero sí conocí a un gran amigo que murió hace un par de años, que fue Pelayo Gutiérrez, mexicano, productor, muy amigo de Iñárritu y amigo de la escuela. Y a través de él empecé a ir a México a filmar comerciales a México. Y bueno, y de esa manera empieza un poco la relación con Alejandro, Iñárritu y la cercanía un poco, de alguna manera, primero siendo director de comerciales de la productora que tenían ellos allá. Y bueno, yo ya desde muy chico ya intentaba desarrollar proyectos. Tenía 1 o 2 guiones bastante malos, pero los había hecho y después empecé a trabajar junto con mi primo, con Nicolás Jacobone, que empezó a trabajar también junto conmigo en la productora. A ese momento ya habíamos abierto la productora que estamos acá. Y bueno, y con Nico empezamos a escribir, a desarrollar, y bueno, y esos fueron los guiones un poco que le mandamos a Alejandro para empezar a escribir junto con él, que él estaba en un momento de crisis con un socio anterior de los guiones. Y bueno, y un día nos llamó Alejandro y nos dijo, che, ¿quieren venir a México? Y nos contó la idea de hacer Beautiful, de escribir Beautiful con él. Y bueno, fue increíble, obviamente una experiencia espectacular y de vuelta esta cosa de poder trabajar con los mejores. Digo, Alejandro es un amigo, un mentor y de alguna manera uno de los tipos más importantes del cine mundial y latinoamericano. Y bueno, y yo haber podido en algún punto participar de su equipo me forjó en un montón de aspectos y bueno, que está buenísimo. Ahora, hace tiempo que estoy como de alguna manera haciendo mi propio camino, me fui a vivir solo, me lavo la ropa, me pago mis propias obra social, ¿no? Sí. En algún punto como metáfora de la paternidad y bueno, nada, emprendiendo mis propios proyectos, ¿no? Tratando de, nada, que no es lo más cómodo, pero que está bueno para poder seguir mi propio instinto. Ahí volvemos a la parte cronológica, ¿no? Pero me intriga una cosa, hay una pata de empresario, porque eras tu productora, hay una parte de producción, hay una parte de dirección, hay una parte de guión. ¿Es todo parte de lo mismo o son facetas distintas dentro de vos? ¿Cómo lidias con esos roles? Bueno, por mucho tiempo lo tuve separado, o sea, por mucho tiempo la publicidad fue la publicidad, que fue lo que me dio muchas alas. Por suerte, económicamente, los vi caer de alguna manera muchas veces a mi viejo, a mi abuelo. El cine es algo bastante complejo de lo que poder hacer y una vida y ganar guita o nada, y llevar adelante una familia. Entonces inestable. Hay una inestabilidad o es muy difícil, hay mucha timba. Hoy es un poco más posible por el tema de los streamers, pero en ese momento, entonces desde muy chico que en algún punto salí como bastante productivo y la publicidad fue un lugar
espectacular para aprender un montón de cosas, digamos, ¿no? De cómo manejarse con la gente, de cómo ser ambiciosos, de cómo buscar la internacionalidad, de cómo en algún punto sobreproducir y producir a lo grande y con presupuestos y buscando los efectos visuales. O sea, como que en algún punto mi primer acercamiento fue desde la dirección de publicidad y desde esa ambición visual que en algún punto te cura el ojo, te lo limpia, te lo ordena, y bueno, que fue como un lugar ahí muy bueno donde aprender porque te da un montón de herramientas. Paralelamente no te da herramientas del storytelling. Por suerte yo sí creo que tenía algunas herramientas de muy chico que me habían quedado, y bueno, y después fue ir curtiéndome de a poco, emprendiendo, haciendo yo mis propios guiones junto con Nicolás, tratando de coescribir, escribir, desarrollando historias, ideas, y bueno, hasta que empezó a llegar la oportunidad desde el lado de los guiones junto con Alejandro, de escribir guiones para él y escribir guiones para mí. Y bueno, y se fueron bifurcando, ¿no? La vida del director de publicidad, que por suerte siempre me fue muy bien, que pusimos una productora a los 24 años, ya nos iba muy, muy bien, y éramos como una de las productoras, tal vez de Latinoamérica, como más prósperas, digámoslo, premios y por suerte de buena publicidad, ¿no? Hasta la buena publicidad y la mala publicidad. En ese momento era una ebullición creativa de mucha gente muy talentosa desde el lado de los creativos publicitarios y de las marcas y de la ambición de contar historias muy divertidas, sobreproducciones y superproducciones. Y también el hecho de poder competir con los mejores de afuera, digamos, ¿no? Había un lado donde Argentina era el centro de la creatividad latinoamericana, entonces había mucha guita, y esa guita los latinoamericanos podían ambicionar con directores ingleses, americanos, y bueno, y yo competía un poco de igual a igual con esa gente, pero siempre obviamente teniendo que argentinear un poco, siendo más barato, con menos recursos, pero también midiéndote. Entonces como una escuela muy buena para saber dónde estás parado en algún punto, ¿no? Entonces desde el lado publicitario siempre, por suerte, creo que le encontré la vuelta como, junto con la productora y yo como director, mantenerme en un espacio de lugar donde poder elegir bien los proyectos, de hacer cosas buenas, de calidad, y no hacer cualquier cosa. Y eso también me permitió no hacer cualquier cosa en el lado del cine, digamos, no tener que hacer una comedia romántica o no tener que hacer cualquier cosa para vivir o para pagar el colegio a mis hijos. Entonces fue como una especie de, es una vida bastante ideal para el creador de contenido, amacarse entre las películas y las series, claro, y poder seguir manteniéndote caliente con la publicidad, porque uno puede filmar una película cada 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. Depende de la película, depende de la suerte, depende de tantas cosas. Entonces el hecho de mantenerse activo, productivo, conociendo gente a través de la publicidad, que en el mundo está como mucho más conectado el mundo del cine y la publicidad. En Argentina está bastante separado eso. Y bueno, y eso aprovechándome un poquito de los dos lados, ¿no? O sea, así que bueno, y ahora hace poquito como que terminé de un poco decir, bueno, basta de esta doble vida en cuanto al contenido y la publicidad, y creamos una productora nueva que se llama About, que es enfocada en películas y series, que es como una especie de hermana de la productora de publicidad de Revolución, donde se retroalimentan, digamos, ¿no? O sea, el talento de la publicidad puede entrar a los contenidos y al revés. Y bueno, es un poco la idea de crear películas y series en este momento tan prolífico que es, que la gente puede ver historias de los teléfonos cagando, sí. ¿No? Durmiendo en la cama, o sea, hay una pantalla en todos lados, lo cual es triste porque de la pantalla gigante pasó a una pantalla muy pequeña, pero lo que se mantiene más allá de la calidad visual es las historias, y bueno, y eso es lo que nunca, creo que aunque aparezca la inteligencia artificial, la creatividad va a seguir estando ahí, no en las historias, sino cómo se cuentan, sino qué estamos contando, ¿no? Total. Che, ¿y cómo fue el encuentro con Hollywood? Bueno, es que la verdad que fue muy natural. Sinceramente, esto que te decía, a los 21 años empecé a ir, obviamente siendo director de publicidad, pero que de vuelta a Hollywood, hay miles de industrias en Hollywood. Está la industria de la publicidad, es Hollywood, la industria del porno, la industria del cine comercial, la industria del cine de art house, que es el que gana los Oscars. O sea, hay muchas industrias, la tecnología, la música, o sea, como que en algún punto... Es el mismo ecosistema. Bueno, hay un ecosistema donde se cruzan las cosas y es muy interesante porque están toda la gente que tiene una ambición
que cree que piensa en grande, y al mismo tiempo fue también aprender lo que no, digamos, ¿no? O sea, que no todo lo de Hollywood es mejor que lo que uno pueda generar en otros territorios. Entonces fue aprender con los mejores. Por suerte tuve bastante suerte de poder entrar en unos momentos muy buenos, y por otro lado saber dónde no entrar para no poner de alguna manera mi vida en manos de otra gente, digamos, ¿no? De poder seguir tomando decisiones yo acerca de lo que yo quiero hacer, y de mirar esto como una carrera a largo plazo, ¿no? Como un maratón, y no estar buscando cortas carreras de cosas que en realidad, nada, uno pone mucha energía, o yo pongo mucha energía en las cosas que hago, dejo mucha sangre, mucho sudor, y entonces hacer eso solo por tener que vivir, en algún punto por suerte no tengo ese problema al tener esta doble vida con la publicidad, entonces que son como sí pequeñas carreras de un mes, 2 meses, donde uno puede filmar una publicidad, y en algún punto mantener el lado de las películas para lo que realmente uno tiene ganas de hacer, o ir forjando una carrera y que tenga sentido. Así que nada, eso, digo, en Hollywood está, nada, es como un juego, ¿no? En algún punto, y bueno, yo tampoco me cerraba a hacer uno más. Entonces, nada, como te decía hace un rato, digo, la decisión fue, hay una manera de manejarse allá, que es con el agente, el abogado, el manager, que eso es un equipo que a cualquier dólar que generás te van a sacar un 25%, pero es una inversión, que te están conectando, buscando buenas ideas, o uno le puede llevar sus propias ideas y ellos las pueden conectar. Entonces, hay como un mundo donde vivir ahí dejó de ser interesante para mí a la hora de criar hijos, y de cómo yo quería tomar la vida, ¿no? De no tener que estar ahí corriendo atrás de una zanahoria, sino cuando yo tenga una zanahoria se las voy a ir a vender si quiero. Claro. Y con Beautiful fue un cambio esa vía que llevabas hasta ahí. Bueno, sí, por supuesto que fue un gran cambio Beautiful el haber hecho una película. Fue nominada al Oscar, ganó Javier Bardem Mejor Actor en Cannes, trabajar con Alejandro, que era el director de moda latinoamericano o internacional. Entonces, ¿Qué te cambió? Bueno, cambió primero lo que aprendí yo, digamos, ¿no? De estar cerca de él y poder verlo de alguna manera para desmitificar cosas, para aprender lo que sí, lo que no. Entonces mi manera de ver mi carrera o lo que yo podría hacer cambió. Y después, bueno, el hecho de estar relacionado a su equipo y a estar haciendo cosas que son relevantes, digamos, ¿no? O sea, por suerte después, la verdad que él apoyó mucho en Elvis, en el último Elvis, que fue mi primera película, que fue justito después de Beautiful, y por suerte también era una película bastante indie, art house, bastante delirante, pero que también nos fue muy bien en Sundance. Entonces, bueno, eso escalonó un poquito el poder estar en el equipo de Alejandro, pero al mismo tiempo tener un equipo mío de alguna manera, que yo también tenía como una independencia. Y bueno, y ahí nos fuimos amacando un poco. Después íbamos a hacer una serie que vendimos muy, muy grande, que al final no se hizo. Después vino Birdman. Y nada, bueno, y ahí se fueron escalonando varios proyectos, donde en algún punto ya empecé a sentir que tenía que hacer mi propio camino y no seguir. Nada, junto con Alejandro, que es de vuelta un amigo, un mentor, alguien súper importante para mí, de quien me inspiro, pero al mismo tiempo, bueno, empezar a enfocarme en qué quería hacer yo, qué historias quería contar yo, para enfocar el tiempo en eso, ¿no? Claro. Che, y una consulta práctica de la dinámica del rol del guionista en la filmación de una película. Sí. ¿Cómo es esa relación con el director, con los actores? Bueno, depende si es una película o si es una serie. Sí. Una serie son, no sé, si son 8 episodios, son 8 guiones de 1 hora, son casi 4 películas. Entonces hay como una cosa ahí del guionista en la serie, digamos que en filmación es clave, digamos, ¿no? Porque hay episodios, hay que conectarlos, o sea, es como muy acerca del storytelling y de los personajes, entonces es como muy intenso. Yo creo que en las películas, en la filmación, el guionista, salvo que haya algo muy profundo, no sé si tiene mucho sentido que tenga que estar, salvo que el director y el guionista tengan una química que haga falta, pero si hay un muy buen guión con mucho trabajo, no sé si hace falta tener al guionista en la filmación, habiendo estado muchas horas al pedo. Claro. O no, digamos. ¿Y los ¿no? actores? O sea, ¿Y los siempre actores, es bueno no? que esté el guionista, porque obviamente si uno tiene una buena relación con ese guionista puede, de alguna manera, decirle qué sentís, qué opinás, pero al mismo tiempo hay una cosa un poco dictatorial en el cine, que el director también necesita tener como un punto de vista, y que no puede estar... lo importante sería escuchar a todos, pero al mismo tiempo hay una conexión ahí con los actores y el director que es como bastante fuerte, y bueno, y es como...
complejas las relaciones, ¿viste? Como en el set, digamos. ¿Y el actor interviene sobre el guión o en general estos grandes actores con los que has trabajado son más de decir...? No, yo creo que uno, digo, desde el guión o desde la dirección, lo que está haciendo es trabajar para que un actor se luzca, digamos, no es una novela, no es un cuento. El guión está concebido para que lo agarre alguien y lo haga creíble, verdadero. Entonces, claramente son todas herramientas que uno tiene que trabajar para que de alguna manera aparezca el mejor actor, que no tiene por qué ser siempre el más conocido o el más famoso. Digo, hay una magia ahí de la elección del casting y de los actores que bueno, cuando realmente aparece el personaje que tiene que ser, tiene el talento de volverlo verdadero, ¿no? Entonces, creo que en algún punto siempre es importante estar atento. Depende de cada uno, cómo trabaje cada uno con el actor, cuánto tiempo tengas, digo, si pudiste ensayar, si no pudiste ensayar. Siempre es mejor ensayar, lograr que el actor haga propio el diálogo y no estar imponiéndole, y también poniéndole límites en cuanto a decir, bueno, pará, tampoco por algo tenemos esto trabajado y no... Digo, hay que ir, depende de cada uno, digamos. A mí me gusta darles libertad, sinceramente, pero al mismo tiempo es como ir instintivamente guiándolos por dónde hay que ir, sin censurarlos, pero al mismo tiempo poniendo algunos límites para que también mantener el tono y la credibilidad y el ritmo y la narrativa, digamos, ¿no? O sea, como que hay un lugar donde uno como director tiene que ir dirigiendo, digamos, es como una orquesta, ¿no? Claro, pensaba en la orquesta, ¿no? Como el compositor, el director y la orquesta. Digo, hay un lugar ahí donde en algún punto la orquesta son todos artistas, pero que si cada uno hace lo que quiere, no van a sonar como una orquesta. Entonces creo que el director tiene ese trabajo con los actores, con el director de fotografía, digamos, con el director de arte, con la vestuarista, con el que hace la cámara, con el que edita, con el que hace la música, ¿no? En cuanto hay una cosa de punto de vista que es como, que creo que es clave a la hora de lograr una unidad en una película o una serie, más difícil todavía porque son muchos directores, entonces ahí aparece la figura del showrunner que en algún punto es clave, que es el que lleva adelante el show, que es, bueno, ¿qué estamos contando? El punto de vista de todas esas decisiones que son como, si son 8 episodios, son 4 películas juntas. Entonces es todo, hay miles de millones de problemas que si están todos vistos desde un solo mismo punto de vista, bueno, logra que se vea como una misma serie, ¿no? Claro. Ahora, muchas de las disciplinas que fuimos charlando, desde los chefs hasta director técnico, hasta bueno, en todas las disciplinas, en los últimos 20 años hubo un cambio muy fuerte en cuánta tolerancia hay al verticalismo del rol de ese... Sí. Por ahí antes era como más indiscutido, ¿no? Y después pasó, sea por los Me Too o sea por las distintas cosas, los cambios culturales, Sí. se demanda más horizontalidad. ¿Cómo impacta eso y cómo lo viste vos en la industria? Una cosa es el tema del género. Sí. Me parece que por un lado, obviamente, fueron cambios muy fuertes, muy positivos, y al mismo tiempo, donde todos teníamos que estar súper atentos y en algún punto a mirar el mundo como se estaba mirando, habiendo sido educados de otra manera, ¿no? O sea, entonces, desde ese lado fue como bastante fuerte y al mismo tiempo creo que muy bueno porque también abrió la puerta a un montón de puntos de vista femeninos que tal vez no estaban siendo escuchados. Desde el lado de la verticalidad cambió muchísimo también el lado de la exigencia que uno puede tener hacia los demás, digamos, ¿no? O sea, como que en algún punto, no sé, yo empecé a laburar y a mí me daban durísimo, digamos. Sí. Yo he llegado a filmar como meritorio 29 horas de filmación y nada, o sea, sin duda creo que también había algo que te hacía fuerte, ¿viste? Como que te enseñaba a aguantar o aguantar, como que no había manera de abandonar las cosas y había que... Y bueno, y hoy hay un lugar de la tolerancia de lo que significa el trabajo, el ser exitoso, que creo que cambió, ¿no? Que hoy ya no es, creo que en los 2000 o en fines de los 90, 2000 el éxito significaba una cosa y yo creo que hoy para los jóvenes el éxito significa otra. Entonces a la hora de tener que ponerse intenso o poder apretar, hay otros límites, digamos, ¿no? O sea, entonces creo que tal vez sean positivos y bueno, y al mismo tiempo a la hora de fortalecerse hay que ver, digamos, ¿no? Cómo va a impactar eso en las generaciones. Claro. Del saber sufrir siempre es importante, ¿no? El saber poder aguantar y tener que, siempre saber que hay alguien que te va a poder decir las cosas, que alguien vas a tener tal vez un jefe, que te van a tener que no darte todo servido y te lo tenés que ganar. Entonces eso me parece que en algún punto veremos cómo impacta en estas generaciones que vienen, ¿no?
Y se ve mucha brecha con los directores más grandes, o sea, se ve una brecha generacional. Es más fácil para nuestra generación adaptarse a ese cambio que a las viejas glorias de alguna manera que siguen estando Bueno, ahí. sin duda. Digo, a ver, creo que en algún punto también depende, ¿no? Porque vos ves a Woody Allen sigue filmando, Clint Eastwood sigue filmando, Claro. Scorsese sigue filmando y No cambiaron y su son casi que. Digo, quiero decir, hay directores que siguen filmando hasta. Y por eso creo, bueno, porque creo que tienen un aprendizaje de cómo contar historias, ¿no? Que no tiene tanto que ver. Obviamente habrán un estilo de películas. Yo creo bueno, que depende también mucho de cada uno y que tengas que contar. Sin duda hay un cambio tecnológico importante, de ritmos importante, pero bueno, después está qué historia estás contando y bueno, y ahí ya también es interesante ver qué tiene para decir una generación nueva y qué tiene otra generación. O sea, de mi lado, creo que es mantenerse fresco buscando, creo que hice un aprendizaje a tratar de ir a lugares un poquito más populares o comerciales y tal vez un poco menos caprichosos en algún punto. No sé si es mejor o peor, creo que también hay como un balance que ahora vamos a ver hacia dónde voy, digamos, son como momentos, ¿no? O sea, es como una especie de momentos de por dónde hay que ir yendo o donde uno va decidiendo para dónde va yendo su carrera, ¿no? Total. Y en eso, Bergman, ¿qué representó Bergman y el Oscar además, ¿no? Como... Bueno, primero un Pero ¿qué momento representó increíble. el guión además, ¿no? Un momento increíble porque, sinceramente, después de Beautiful, que fue una película que le fue muy, muy bien en cuanto a película, era como, bueno, Alejandro venía de hacer ya 4 películas súper dramáticas y en algún punto era como un quiebre. Decir, bueno, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo hace algo? Digo, ya Beautiful en algún punto nosotros en algún punto impulsamos a decir, che, paremos con... No estaría bueno parar con estas 3 historias que se cruzan. Entonces ya hubo como un cambio ahí de su lado de contar un poco más un punto de vista que era la historia de Bardem. Y bueno, y Bergman viene después ahí como a decir, él también es un personaje impresionante donde en algún punto se tomó todos los riesgos con Bergman y bueno, y tirarse de ser el tipo más dramático a jugar a una comedia o a una especie de parodia había un riesgo enorme. Y bueno, y creo que fue como fascinante el hecho de desde dónde empezamos, que no tengo por qué contar de dónde, pero de dónde empezamos a dónde terminó es realmente increíble. Y bueno, y creo que habla de un montón de cosas, ¿no? De la visión de Alejandro, nuestra como equipo, y al mismo tiempo de cómo las cosas cuando están bien hechas y cuando uno toma riesgos pueden pagar muy bien, digamos, ¿no? O sea, pues lo que hay de Birdman, si hay algo que tiene es que es una película que Alejandro tomó todos los riesgos como director. Nosotros obviamente con el guión, pero el tipo filmó una película en un solo plano, la música, la batería, no se podía editar, no había lugar donde esconderse, digamos. Entonces, nada, creo que es una gran enseñanza, por lo menos para mí fue espectacular ser parte del equipo, poder estar en la filmación, haber hecho la segunda unidad. Nada, y después, bueno, obviamente que aparece esa sorpresa, pues no sé si estaba la esperanza de decir, bueno, esto la va a romper toda, y bueno, esa cosa de convertirse de repente en la película del año, en la película que ganó todos los premios, y bueno, y ahí aparecen todas sensaciones nuevas de nada, estar viendo un tipo de Hollywood que en algún punto todavía así no habíamos visto así tan fuerte, que era muy fuerte, digamos, ¿no? De estar uno siendo el centro de grupos, digo, de gente muy talentosa y en algún punto estar ahí, digamos, con la estatuilla, no solo en la fiesta, sino también como te miraban y ahora qué. Nada, muy interesante, la verdad, muy interesante, fuerte y yo lo vivo con mucha presión también, ¿no? Porque si ganaste una Champions la querés volver a ganar y bueno, y ahora el trabajo es también volver a llegar ahí con una película propia, digamos, ¿no? O sea, como director, no solo del lado del guión. 2 cosas ahí, o 3, ¿no? Súper interesantes. Da para hacer como un episodio en sí y hacer pausa después de cada línea porque hay mucho Sí. contenido. Estamos mucha generalizando riqueza. un poco, perdón. No, pero no, digo de la película esta, de Bergman. Digo, hay un es para otra vida, no sé, porque duraría mucho. Pero hay mucho contenido ahí muy profundo sobre el tema del personaje, de la fama, de la relevancia, de distintas cosas. Bueno, el tema es, era un riesgo porque en algún punto corría peligro de volverse una película sobre la industria del cine, digamos, ¿no? O sea,
Yo creo que el hecho de que haya actuado Michael Keaton le dio una relevancia a la película trascendental porque la volvió casi real. Sí. Digamos, ¿no? O sea, el peso de Michael Keaton habiendo sido Batman y pudiendo jugar a ser un Birdman le dio como una especie de empujón a la historia que, bueno, que fue un riesgo porque en ese momento Michael Keaton hacía mucho que no hacía una película relevante o importante, entonces, nada, ese riesgo también, creo yo, fue impresionante, ¿no? O sea, entonces, no sé por qué. No, ahí en el proceso de escritura eso... Bueno, no, por eso el proceso de escritura fue un delirio y trabajamos como 2 años y cada uno estaba haciendo cosas diferentes y éramos 4, entonces había que juntarse en algunos lugares, tampoco era que hablabas en videollamadas como ahora. Claro. Fue toda una experiencia, la verdad es que nada, todo muy productivo para aprender de todos lados y al mismo tiempo nada, era, bueno, tirarse a la pileta de alguna manera, sabiendo que estábamos con Alejandro, que era un tremendo jugador, digamos, entonces no era una pileta de agua vacía, pero sí, él estaba jugando en un juego que nunca había jugado y bueno, estaba ese riesgo y bueno, fue espectacular. El momento de la estatuilla y esa dificultad, también lo hemos hablado con varios, ¿no? Hace poquito con Agustín Pichot o con Pablo Aymar también del deporte, esta sensación de que una vez que llegás a esa colina de alguna manera que fuiste buscando, ves que tampoco es que la solución no. Es como que te genera también una mezcla de satisfacción, pero también de... Bueno, la verdad es que te pone... Ese momento después que decías que fue difícil. Bueno, fue sorpresivo. La verdad que nunca soñé yo. Desde muy chico no era algo de decir, uy, voy a ganar un Oscar. O sea, para mí fue como, bueno, wow, ¿a dónde llegamos? Y mismo hoy lo miro con más sorpresa que en el momento. En el momento parecía normal. Mira, hicimos todos los pasos fueron dados de una manera con tanta naturalidad para llegar a ganar un Oscar desde la Argentina, lo que significa, ¿no? O sea, llegar como co-guionistas con Nicolás. Entonces, nada, siento que fue como algo súper fuerte y obviamente el después, ahí es como más importante también, ¿no? O sea, que es como tenés que empezar a darte cuenta qué querés hacer y qué no todo es fácil, no es que el Oscar te da plata por mes, entonces también hay que tomar las decisiones indicadas. Yo por suerte siempre como que mantuve esa ambigüedad con la publicidad, entonces como que en algún punto pude matizar el no tener que hacer cualquier cosa. Claro. Y paralelamente de repente digo estar viviendo en Los Ángeles y bueno, donde en realidad todo parece que se puede, pero se filma muy poco. O sea, como que hay un nivel de desarrollo, se desarrollan tantos proyectos, pero se filma creo que el 5%. Entonces, es un lugar donde puede ser bastante frustrante también. Y bueno, nada, un poco amacarse en ese mundo y decir, bueno, qué sí, qué no, por qué. Entonces hubo como, nada, hay que aprender a tomar decisiones, aprender a decir que no, aunque duela en el ego no estar en ese momento haciendo algo que sea súper comercial, importante, relevante. Es como, bueno, yo sí aprendí a mirar a largo plazo y no a corto plazo. Y bueno, y ahí sigo como de alguna manera siguiendo mi instinto, que puede ser equivocado, pero al mismo tiempo son decisiones mías, entonces de alguna manera creo que tienen sentido, ¿no? Entonces de a poco fue como, bueno, también fue cambiando tanto la industria de hacer las películas a hacer las series, y después vino la serie del FIFA Gate, que fue como una especie de decisión también de meterme de lleno como creador y showrunner a un mundo de la corrupción que me pareció súper interesante. Y bueno, y son esos pasos que uno va dando de a poco, ¿no? Y bueno, vas construyendo una carrera, ¿no? O sea, habría que mirarla para atrás dentro de unos años a ver para dónde fue. ¿Cómo fuiste lidiando con el tema de salud mental y presión y estrés y fama en tu carrera? Bueno, la verdad es que siempre estuve como bastante acompañado en algún punto por mi familia. Desde muy chico, por suerte, me empezó a ir bien, lo cual no quiere decir que me iba bien en todo, ¿no? Pero digo, el sí ser de alguna manera tal vez exitoso de chico desde los 21, 22, que me empezó a ir como muy bien con la publicidad. Entonces empecé como a forjar una confianza que igual no es... Digo, que hay una confianza, pero al mismo tiempo uno siempre es... ¿no? O sea, tiene como miedos o tiene inseguridades, pero sí había como un lugar donde, bueno, entender a cómo jugar un juego, digamos, ¿no? Entonces, te diría, no, de la salud mental en algún punto es cómo aprender a controlar la ambición, cómo tratar de siempre insistir
Y la verdad es que es un cliché, digo, que mucha gente que le va bien, pero es como las veces que me choqué contra las paredes, las veces que me dijeron que no, las veces que siguen pasando todos los días, ¿no? O sea, que como que se miran solo los momentos positivos, pero en realidad todo el tiempo está lleno de cosas negativas que uno si frena y las acepta y se deprime o se deja caer, en algún punto uno no avanza, ¿no? O sea, entonces, desde la salud mental fue avanzar a costa de lo que sea, seguir yendo para adelante, seguir insistiendo y bueno, y de alguna manera tratando de controlar un poquito el estrés, la ambición. Creo que eso ahí es donde en algún punto es un trabajo de todos los días, ¿no? De cómo ir balanceándose uno. Imagino que vos, habiendo estado bajo tanta presión, ese lugar donde a veces no podés salir de donde estás y tenés que alejarte un poquito, respirar, parar. Y bueno, hay momentos que hay que estar a full y hay momentos que hay que aprender a no estar a full para poder balancear, ¿no? O sea... Total. Sí, sí, total. Y creo que un poco el aprendizaje que fui haciendo estos años después de parar es, por un lado, que en general tendemos a no darnos bola en esa carrera, ¿no? Y sobre todo en esos primeros 20 años de carrera donde tenés que hacer tu nombre y tenés que llenar mandatos o expectativas o correr contra tus propios fantasmas, ¿no? Sí, para mí, digo, de ese lado, de vuelta, sí, digo, desde la salud mental, la verdad es que, bueno, ahí hay un lugar donde tener, viste, qué sé yo, gente que te quiera de verdad, que te conozca de verdad, que amigos de verdad, de alguna manera, a pesar de uno estar, o yo estar jugando un juego, siempre tratando de, obviamente, de crecer y conquistar el mundo, llamándolo así, pero que no conquistándolo, pero intentando. Bueno, es un juego de todos los días, ¿no? De cómo intentar saber parar. Mis hijos me ayudaron mucho. Desde que tengo hijos son la prioridad al 1000%. También el hecho de haber llegado, bueno, de alguna manera a ganar un Oscar, hay un lugar donde vos decías que es como, bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo que hay mucho más, ¿no? Pero al mismo tiempo está la satisfacción de decir, bueno, pará, es lo más importante, es lo que más te va a llenar, no porque creo que si hay un lugar ahí donde uno va aprendiendo que la vida es acerca de los momentitos que vas haciendo todos los días, ¿no? O sea, y esa es la felicidad y no... Obviamente cuando te va bien, bueno, te sacás un poco la fachada de que el éxito es lo que te va a dar felicidad o la plata es la que te va a dar felicidad y está lleno de gente infeliz con todo eso, entonces, bueno, está esta cosa de que los hijos te ponen en vereda en un segundo, ¿no? O sea... Y está buenísimo en algún punto. Sí, te cambia la perspectiva, ¿no? Sí, Como que sí. empezás a mirar. Bueno, es como una especie de legado y que te cachetean y que no podés mentirles, digamos, ¿no? O sea, que en algún punto tenés que ser vos o vos y bueno, ahí ya no hay éxito que te cubra, digamos. Total. Sí, la sensación es que los hijos te cambian, en vez de estar mirando a nuestros padres y abuelos y demás, empezás a construir tu propio... Sí, tu propio... no hay lugar no digo, si no estás enfocado y no te entregás, entonces como que bueno, ahí hay un lugar, a mí fue como clave. También para también trabajar la sensibilidad, para poder profundizar, para poder conocerse a uno y todo eso que en algún punto en el arte de hacer películas y escribir guiones y desarrollar historias, bueno, la psicología de los personajes y la sensibilidad es súper importante, entonces en algún ¿Haces punto... terapia o has hecho terapia? Sí, hago terapia hace varios años, hice terapia de todas las terapias posibles. Y sí, bueno, es clave para poder hacer esto, poder entender la psicología humana, por lo menos, o intentar, para poder siempre no hacer los mismos personajes. Y entonces, en algún punto, siempre es como súper importante estar súper atento, digamos, ¿no? A ver, a estar pescando personalidades, a ver cómo llevar toda esa psicología para construir a alguien que es de mentira, digamos, ¿no? Porque las películas, las series, incluso los comerciales, es todo mentira en algún punto, salvo que haya un documental, digamos. Uno tiene luces, cámaras, actores, extras, camiones, ¿no? Y todo eso es mentira, es ficticio y tenés que lograr que adentro de ese cuadrito se vea creíble y te quedas crear una historia. Entonces, para lograr que eso sea creíble hay que trabajar un montón, digamos, de darle verdad a las cosas y la psicología es clave, digamos, ¿no? O sea, y la sensibilidad. ¿Y cómo fuiste manejando el personaje, en parte? Una vez que empezaste a ser reconocido y conocido, decías al principio... Bueno, hay una cosa ahí de que creo que todos nos creamos un personaje, digamos, ¿no? O sea, que uno, o por lo menos
de alguna manera se va creando con el avance del tiempo y las experiencias, ¿no? O sea, por lo menos de mi lado, bueno, siempre traté de mantenerme desde el lado de la humildad, desde el lado de estar fresco, intentando aprender, de no estar en sensaciones de confort. Y en algún punto, bueno, obviamente que uno se va solidificando en algunos aspectos desde la confianza, que creo que es clave, ¿no? A la hora de, si pudiera enseñar confianza en los colegios, ¿no? Sería como la materia más importante para la vida misma. ¿Y cómo lo trabajarías? No lo sé, pero creo que hay un trabajo ahí clave y digo, todos seguimos teniendo confianza y no confiando en uno, ¿no? Y está ese juego ahí que es bastante complejo, pero bueno, hay un lugar donde sí vas llegando a una seguridad mayor en muchos aspectos y bueno, y después te encontrás con situaciones que no, pero que bueno, que el personaje creo que se basa bastante en poder estar aplomado, ¿no? En saber que uno, o que yo por lo menos voy a tomar las decisiones que tenga que tomar y de confiar en mí lo más posible. Siempre está la inseguridad dando vuelta, ¿no? O sea, claro, el desafío ahí supongo, por eso ese tan elocuente Bergman, ¿no? Porque como el personaje no empieza a tomar vida propia, ¿no? Como siempre cito a Claudio Maradona cuando un día decía, un día Maradona lo mató a Diego, ¿no? Y bueno, no creerse en personajes como, ¿no? Parte del juego. Yo tampoco creo que no estamos hablando del Diego, ¿no? O sea, es como ya... Eso, pero ¿no? esa es escala, un tipo que no llegó es a un una tema. escala que digo es como hablar de Messi o Alejandro. Sí. Digo, son gente que digo, yo no me considero estar en ese mundo y al mismo tiempo siempre fue como un buen trabajo también el hecho de, bueno, de trabajar como co-guionista de Alejandro y yo tener también mi propio changarro, como dirían en México, ¿no? Entonces ese juego de humildad, de no jugar siempre en el mismo puesto, ¿no? De a veces tenés que jugar de 2, a veces tenés que jugar de 5, a veces tenés que jugar de 9 o de 10 y ser el jugador distinto. Bueno, esa flexibilidad también es un buen ejercicio para la humildad y de dónde plantarse uno, digamos, ¿no? O sea, así ¿Y la que... experiencia de director, cómo te impactó en ese sentido? De tu propia película. Bueno, es que yo empecé, digo, en realidad yo me considero más un director. No, ya sé, pero la y película bueno, director, tuya, la verdad que hay como una conexión ahí sobre la fama, digamos. En mi primera película, en el último Elvis, hay una aproximación a la fama sí, por eso. desde ese lado fuertemente, ¿no? De querer ser alguien que no sos en algún punto, ¿no? De usar la vida de otro para trascender cuando tenés un talento. Fue espectacular tirarme a la pileta y desde la inconsciencia que tenía en ese momento, que también fue clave poder hacerlo y de vuelta valoro, nada, que la verdad que tuve suerte, tuve mucha suerte. Digo, uno puede fallar en todos lados, digamos, ¿no? Y encontré un personaje, John McInerney, que era increíble, con una voz increíble y no siempre fue el primer instinto, digamos, ¿no? O sea, como que de alguna manera las decisiones que uno va tomando, o la película va tomando, o el destino va tomando por uno, van marcando hacia dónde vas, ¿no? O sea, no siempre donde uno quiere ir va. Claro. Entonces, como que en algún punto, sí conectándolo para atrás, bueno, tuve suerte. A la suerte hay que estar buscándola, ¿no? O sea, hay que estar empujando, hay que estar en el lugar que hay que estar para meterla. Y después también, bueno, hay decisiones que, sobre todo en la dirección, estás tomando decisiones todo el tiempo, en todo momento. Y bueno, después, por suerte, en algún punto, cuando mirás para atrás, y bueno, fueron buenas decisiones. Hay un lugar donde estuvieron tomadas de una manera correcta y al mismo tiempo a veces las decisiones se tomaron porque había que tomarlas y de suerte se dio, pero bueno, ahí vamos, digamos, ¿no? O sea, claro. Sí, la confianza está más sólida a la hora de tomar decisiones porque, bueno, una experiencia más otra vas aprendiendo, salvo la gente deja de aprender, es como, ¿no? Es donde ahí dejas de evolucionar, ¿no? Totalmente. Y eso me lleva a una cosa que surgieron en varias charlas, este tema de si se abre o no una brecha entre lo que uno es y lo que uno hace, ¿no? De vuelta en Bergman aparece muy claro eso, ¿no? Y en qué medida y sí. Manejar esa relación. Un poco tiene que ver con la primera pregunta que te hacía, ¿no? Cómo nos definimos al final del día. Bueno, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, somos una mezcla, ¿no? O sea, creo que lo que uno es... Perdón, el último Elvis también está claro. No, lo que uno es como nada, digo, creo que uno también es lo que quiere ser en algún punto, ¿no? O sea, quiero decir, uno tiene que ir tomando decisiones en la vida como en algún punto en el trabajo, ¿no? Y ir eligiendo su camino y también estando atento a lo que decías vos, a la salud mental, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te dice la cabeza si tiene razón o no? No siempre, ¿no? O sea, muchas veces la cabeza tira para algunos lugares, mismo, no sé, yo con mi hijo el año pasado
fuimos al psicólogo porque él creía que porque tenía una mente que pensaba cosas oscuras, bueno, no lo quiero contar, pero digo, él creía que no era un buen pibe y en algún punto, digo, la mente te puede estar jugando trucos todo el tiempo, ¿no? En quién sos. ¿Quién sos? Digo, la cabeza no tiene la respuesta. Entonces, la respuesta las tiene uno hacia dónde va, cómo te educaron, quién querés ser, y bueno, hay que ir surfeando esa ola, ¿no? O sea, no... Por eso digo, no sé si está tan claro quién es uno. Obviamente lo que hace uno no es, ¿no? O sea, no sos solo lo que haces. Digo, pues después tenés tu vida personal, familiar, tus amistades y todo eso, cómo se conecta, bueno. ¿Pero no sentís que en parte la generación de nuestros padres sí se definía mucho más por lo que hacía? Bueno, sí, era un mundo mucho más simple, ¿no? O sea, era, creo que, no sé, yo viendo cómo nos educaron a nosotros y cómo nosotros, o cómo tal vez yo y mi mujer estamos como tratando de educar a nuestros hijos y estas culpas nuevas que tenemos y esta cosa de estar muy cerca de ellos y de escucharlos y ya no es decirles lo que tienen que hacer, sino escucharlos. Creo que son otras generaciones, son generaciones que van a venir mucho más evolucionadas, ¿no? O sea, como que nosotros venimos de otro mundo donde era las cosas que había que hacer, era el cliché, desde las religiones, de las profesiones, ¿no? Y todo ahora es como, tal vez incluso hasta demasiado, donde ya no se cree en nada también, ¿no? Y creo que en algo hay que creer, ¿no? Digo, no sé en las religiones, pero en Messi hay que creer, no sé, en algo tenemos que creer para no estar perdidos, digamos, ¿no? O sea, hay que creer en una carrera, hay que creer en las relaciones, en los amigos, no sé, digo, hay cosas que hay que agarrarse para tener un camino, ¿no? Referencia, sí. Está bueno. Che, y para ir cerrando un tema que también vamos charlando bastante, el tema de lo regional, ¿no? Lo latinoamericano. Tu experiencia ha sido muy regional. Sí. ¿Y qué mirada tenés sobre eso? Un tema que surgió bastante también, la falta de una voz latinoamericana un poco en el debate global. Por otro lado, la comunidad que se puede generar y se genera en los distintos sectores. ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu mirada y cómo es tu experiencia? A ver, yo creo que desde siempre el que viajaba traía a Argentina cosas, digamos, ¿no? Uno lo ve, no sé, en los músicos, digamos, ¿no? Los que lograban viajar a un Londres o a un Nueva York o a una España y volvían con una información y la traían acá. Yo creo que eso, cuando yo empecé a viajar fue clave el hecho de salir incluso de mi nombre o de mi familia y poder ver y comunicarme con gente, agarrar cosas de todo el mundo y traerlas para acá, era como una cosa bastante novedosa. Entonces yo creo que hay un lugar donde creo que Latinoamérica tiene todas las oportunidades para crecer y para hacer, digamos, ¿no? O sea, no sé, yo viajo a Estados Unidos, a Inglaterra, España, digo, y muchas cosas están hechas y muchas cosas están como achanchadas, digamos, ¿no? Donde ya hay un montón de gente tratando de hacer todo y bueno, estamos en territorios donde hay mucho por hacer y eso es interesante, digamos, ¿no? Después, si está todo para aprender acá, creo que no, como que en algún punto el quiebre de irse es clave para poder volver, digamos. O sea, si me preguntás a mí, si no me hubiera ido de acá, en algún punto, creo que fue clave para mí salir de Argentina. Tuve suerte y al mismo tiempo la fui a buscar. Y al mismo tiempo uno saber si quiere volver, porque está buenísimo también, digamos. Tiene un montón de condimentos Latinoamérica regionalmente, digo, mercados como México, como Brasil, que son gigantes y están... uno mira a los americanos y hoy lo que quieren hacer cosas en México o en Brasil también. Claro. Quiero decir, como que hay un lugar ahí donde no dejarse llevar solo por lo que parecería que hay que hacer, sino estar atento a cómo de alguna manera puede haber oportunidades en diferentes lugares y después también lo mismo, estar siempre atentos. Obviamente que si hay un buen guión o una buena película dando vueltas en Estados Unidos, yo la voy a querer hacer y me voy a querer tirar de cabeza y a veces me la van a dar, a veces no, a veces puedo vender una idea, a veces no. Pero quedarse con que esa es sola la carrera que puede haber un camino de éxito, yo no estoy de acuerdo porque en algún punto las facilidades que hay en Latinoamérica a la hora de contar historias, a la hora de hacer cosas, está buenísima también. Entonces hay que, está bueno amacarse y si podés contar con todo, es lo mejor, digamos, ¿no? O sea, de poder cambiar y hay momentos y ritmos, ¿viste? Son como carreras muy difíciles de que las cosas sucedan solo como uno quiere. Entonces hay como tener muchos fuegos prendidos y bueno, ¿viste? Calentás el internacional y calentás el latinoamericano y bueno, y hay que ir ahí surfeando la ola. ¿Y elegiste vivir acá? ¿Por qué? Algo que charlábamos antes, pero está bueno. Porque... Bueno, a ver, primero soy de acá. La sensación de ser de donde sos, habiendo vivido 5 años en Los Ángeles,
se volvió algo importante, digamos, ¿no? O sea, tener la sensación de ser local, habiendo sido allá, no porque haya sido un inmigrante que me querían echar con pasaporte, ¿no? O sea, no es el cliché del inmigrante que se ve cruzando la frontera, ¿no? O sea, en algún punto, por suerte, siempre estuve como muy conectado, pero bueno, teniendo que jugar reglas de otros, teniendo que entender los semáforos de otros, cómo se maneja, cómo comer. Quiero decir, como que hay un lugar donde uno está jugando de visitante en todas. Entonces hay una incomodidad constante que, bueno, por un lado estaba muy buena y después para el lado de mis hijos yo tenía ganas de que sean argentinos, digamos, ¿no? Que no sean americanos. Y bueno, me pesó más el tema ahí de traerlos y de yo también jugar un poco más cómodo en mi vida. No por la comodidad, por estar estancado, sino para también no ser boludo, digamos, ¿no? Si hay un lugar donde puedes estar contento, estar bien, tener familia, amigos, laburo, bueno, ¿por qué estoy allá? Claro. O sea, un poco ir a la profundidad de no solo correr a una zanahoria del sueño americano, que no es real, digamos. El sueño americano debería ser la felicidad de uno y uno encontrar cómo ir trascendiendo de alguna manera, ¿no? ¿Y estás contento con la decisión? No, mentira. No, sí, bueno, hay días y días, ¿no? O sea, hay que ir de vuelta. Hay momentos y momentos, o sea, creo que esto será un momento muy bueno para mí, para estar. Y bueno, y hay momentos donde empieza a hacer falta salir. Y nada, la verdad es que me voy, digo, una vez por mes sí o sí tengo que salir y estoy en algún país o en otro, viajo mucho, por suerte, por diferentes laburos, con cosas o películas y bueno, eso me mantiene también muy conectado con todo lo que está pasando afuera, pero bueno, sí, culturalmente soy acá. Claro. Y a mucha honra. Está muy bien. Che, para ir cerrando, si lo sumamos Armando 18 años a la mesa, ¿qué hablarías o qué le dirías o qué pasaría? A ver. Es raro, ¿no? Porque en algún punto creo que sería el mismo. De alguna manera. No sé si, o sea, obviamente sería alguien con mucho menos experiencia, ¿no? O sea, con mucho menos herramientas que quien soy hoy, pero al mismo tiempo no me considero otra persona. Entonces, No hay nada que le dirías así. bueno, digo, uno le podría hablar 50 horas de cómo tratar de hacer cosas. No sé si le diría cada cosas diferentes a las que pasaron, a las que hice, digamos. Tal vez sí, en algunos temas más íntimos, tal vez sí le podría decir, che, guarda acá, corta acá, coacharlo un poquito en algunos aspectos, pero bueno, no tengo algo que diga, uy, qué mal, esto no, o digo, me parece que sigo estando en un ring y hay que seguir, nada, de alguna manera viendo para dónde va, ¿no? Este juego de la vida, digamos. Está muy bien. Está muy bien. Así que no tengo algo puntual para decirle. Me encantaría eso, creo que lo que dije antes, el tema de la confianza, el tema de estar plasmado e intentar confiar en uno mismo, creo que es como la clave de la ambición y del empuje, ¿no? Está buenísimo. Che, y si tuvieras que recomendar o invitar a alguien para sumarse a esta charla que te intrigue conocer un poco más, ¿De acá o de dónde? nuestra generación hispanoparlante, de cualquier disciplina, que haya Bueno, una historia interesante. wow. Mucha presión. No, si no me la pasa después. A ver, tendría que buscar un poco más ahí, a ver en qué también qué estarán queriendo contar ustedes, digamos, ¿no? O sea, yo la sumaría a mi hermana. Mirá, está bueno. Periodista de guerra. Dale. Me parece que tiene como unos matices ahí que me parece que puede aportar mucho. Dale, me encanta. Sí, un poco la búsqueda es un poco la definición esta de más que creer en líderes, creer en que hay personas que atraviesan situaciones de liderazgo, ¿no? Que es una forma también de humanizar. Bueno, yo creo que mi hermana sería un tipo de liderazgo desde el lado de contar historias que no tiene que ver con crear las historias, sino como encontrarlas y darles trascendencia y estar en riesgo, a esos riesgos que está, es impresionante. Sinceramente, la admiro mucho. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Armando. un placer, Un buena onda. placer. Vamos. Gracias.